Mientras que el dólar Banco Nación, el dólar oficial, esté casi un 100% por debajo, a 171 pesos con 25 centavos. Massa que, junto con Pese, el presidente del Banco Central de la República Argentina, la verdad, ponen parche por todos lados, pero no saben qué hacer. Si no devalúan, la inflación sigue trepando, y si devalúan, piensan que la inflación va a trepar. Bueno, es todo lo mismo. Vamos a hablar también de los precios justos. No sé quién le puso ese nombre, quién determina lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Pero hay algo que me preocupa mucho más. Y son las actitudes de nuestra vicepresidente. Por eso, en mi editorial de hoy, yo digo que Cristina pone en riesgo la democracia. Necesitamos cambiar. Y cambiar nosotros también de actitud para poder salvarla, para salvar las instituciones, la república, esa democracia que tanto nos costó a muchos de nosotros conseguir. No ignoramos que atravesamos un muy mal momento en todos los aspectos del advenimiento de esta democracia que ya no está siendo tan joven. Estamos a punto de cumplir 40 años. Y yo me pregunto si acaso las elecciones del año próximo nos dará otra oportunidad. Miren, menos del 10% de los argentinos nació antes de 1975. Menos del 10%. Lo que quiere decir que ya somos pocos los que conservamos en el espíritu la memoria de una Argentina capaz de enamorar y de encontrarnos que se nos hace cada vez más difícil recibirla y explicarla a quienes no la conocieron. Yo me pregunto cómo contar a los compatriotas venidos al mundo luego de la sangrienta violencia setentista y en medio de los atroces vaivenes que la sucedieron, que aquí hubo alguna vez un país en el que valía la pena vivir y al que nos enorgullecía pertenecer. Sacábamos el pecho si teníamos la posibilidad de viajar y decíamos, si soy argentino. En 1983, los argentinos quisimos dejar la guerra y el terrorismo atrás para vivir en democracia. Sin embargo, no supimos cómo usarla ni valorarla. Dimos, sí, por cierto, la otra mejilla. Permitimos que a los pocos años llegaran los Kirchner al poder. Fuimos ingenuos. Tuvimos la desgracia de que el máximo jefe de la Iglesia, el Papa Francisco, para mí Bergoglio, apoyara este peronismo trasnochado. Amante de la tiranía. A Cristina Kirchner, una mujer que cree tener justificación intelectual y moral como para pretender imponer sus creencias alejadas totalmente de los principios constitucionales que nosotros debemos defender. Todas sus proposiciones resultan engañosas. Cuando se refiere a principios o moral, es una farsa que esconde la defensa de ventajas privadas. Los utiliza para fijar lo que le conviene, lo que le es útil.
Las leyes significan lo que ella interpreta y pretende imponer. Procura que el derecho y el gobierno dependan de lo que ella necesita. Sus intereses cuentan mucho más que nuestra Constitución. El Papa, tal como la vicepresidente, no es razonable. Le ha seguido el juego, ha dejado de lado la separación entre la Iglesia y el Estado, olvidando que sus fines no son comunes. Ambos son autoritarios. Se enojan si sus declaraciones pretenden ser sometidas a discusión. Olvidan que las leyes de la República tienen como objeto limitar la autoridad de quienes gobiernan y el poder que la gente con su voto les confiere debe ser utilizado en pos del bien común. Sin embargo, el 2023 quizás nos dará una nueva oportunidad, porque Cristina Kirchner no previó que su gestión iba a llevar a la ruina a los argentinos, y lo que es más, no previó que los argentinos, sin distinción de clases sociales, sin distinción económica, se iban a dar cuenta. Un político que pierde el consenso de la gente, la historia demuestra que no vuelve a ser gobierno. El verdadero poder de un funcionario depende siempre del consentimiento. Ahora necesita dominar al Congreso, dividir la oposición, disminuir las libertades individuales. Mediante la opresión política prueba acaparar poder, tener más capacidad de hacer daño para dejar de ese modo la prudencia y la tolerancia de lado. Vamos por todo, a como dé lugar. Creo que hay espacio para intentar ser optimista, o al menos, yo qué sé, un optimista trágico. Se nota un renacer de la idea de libertad en todos los planos y un debilitamiento de las ideas nacionalistas, dirigistas y sociales o socialistas. Se percibe un clima de guerrilla de ideas, de tormentas de ideas, entre el pasado, fundado en el estado de bienestar, y su opuesto, las ideas de aperturas económicas interna y externa, de extensión a las garantías a la propiedad privada y de seguridad en la elaboración y cumplimiento de los contratos. Se escuchan voces, muchas voces, voces con sonidos muy altos. Reclaman pluralidad y diversificar los poderes de la sociedad civil para que se fortalezca el control sobre el gobierno y disminuya la observabilidad del Estado sobre los ciudadanos. Pretenden la expansión del sistema democrático, un necesario pluralismo en dimensión o en dimensiones varias, diversas, regional, política, cultural, algo que hemos ido perdiendo. Esas voces se están enfrentando al kirchnerismo, el cual no ha denunciado a su papel de fiscalizador, no renuncia a esto, y también no renuncia a su papel de árbitro, y por ello el país necesita un gobierno que esté convencido, no obstante los peligros que lo amenacen, de que la única posibilidad para sobrevivir políticamente es cambiar. Por este rumbo ya nos fuimos al precipicio.
Solo una política que modifique las bases de la situación vigente puede ofrecer la oportunidad de un éxito en la mudanza de paradigmas. Sería, a su vez, un éxito político para quien se atreva, para el candidato que se animara, haciendo posible incluso hasta su reelección, porque nada de lo que hay que resolver se puede hacer tan solo en 4 años. No valen para el 2023 solo condiciones morales intachables y buenas intenciones, sino ideas adecuadas y valor también para poder aplicarlas, porque los palos en la rueda van a surgir si el gobierno tiene otro color distinto al actual. El ejemplo de la generación del 80 debería inspirar este rumbo. El país exige un cambio a peronistas, democráticos y a radicales. Diferenciarse del kirchnerismo. Sus ideas básicas en economías, miren, son casi idénticas. Ambas fuerzas deben mostrar que las mismas han quedado en el pasado, que el mundo cambió. Tienen un gran trabajo por delante. Las propuestas políticas deben ser congruentes con la situación actual de la República Argentina. El fracaso de las ideas que le dieron sustento durante décadas les obliga al esfuerzo de hacer una autocrítica de los errores del pasado. Observar la realidad de frente para realizar las mutaciones necesarias. Bueno, esa sería de gran utilidad para el país, ya que tienen influencia en parte importante del electorado. Hay algunas figuras, como la del peronista Miguel Pichetto, que muestran la metamorfosis esperada, la cual comenzó en el gobierno de Carlos Menem, peronista más cercano a la realidad, al punto que es difícil diferenciarlo de quienes dirigen el PRO hoy mismo. No cabe duda de su pretensión de insertar al país en el orden internacional. Y es lo que Argentina necesita. Van apareciendo peronistas y radicales que en vez de defender un Estado enorme, elefantiásico, ineficiente, tal como el que nos dejarán los Kirchner, desean un país que no sea indiferente al mundo desarrollado, del que nos caímos, nos salimos. Saben que es imprescindible la interdependencia mundial. Existe un peligro para la gobernabilidad, no bien mal expresarlo y discutirlo. Hay que hacerlo. Miren, Pablo Moyano amenaza con convertir en un caos al país si se intenta reformas que no son de su conveniencia, de su propia hechura. La reiterativa frase de Patricia Bullrich, "conmigo no se jode", revela que será imperioso para deshacer los nudos de la incesante cantidad de conflictos y la violencia de las corporaciones en su lucha por apoderarse de los recursos públicos, un gobierno muy firme, con el grado de consenso necesario para hacer las reformas estructurales y enfrentarse a las corporaciones, las cuales seguirán con el ánimo de impedir, ya verán. Por último, habrá que convencer a quienes son detractores del sistema democrático de que no es la panacea, pero es lo mejor porque permite la lucha pacífica por el poder, y eso es a través del sufragio. Y allí, donde aparece
nuestro protagonismo, el del pueblo, el de los ciudadanos todos, si es que queremos defender las instituciones, la república, la democracia. Es un deber vigorizar esas instituciones, hacerlas funcionar bien para que sean, junto a la Constitución, fuentes generadoras de progreso y de paz. No hay otra forma. Algo que hace varias generaciones desde este espacio venimos reclamando. Hace varias generaciones que ustedes mismos vienen reclamando paz y progreso. Nos merecemos una Argentina diferente. ¿Y saben qué? De nosotros depende.